Amada Iglesia del Señor, muy buenos días. Sean todos bienvenidos al primer mensaje dominical del mes de febrero de Él en mí y yo en Él. Bienvenidos sean todas las personas nuevas, los que han sido invitados y como siempre un saludo muy especial para nuestros hermanos fuera de Colombia y todos los hermanos que en Colombia nos siguen. Gracias como siempre por enviar los audios que predicamos todos los días. Gracias por compartir el Evangelio de Jesucristo. Apóyanos. Te invitamos a ayunar con nosotros los miércoles desde las 9 de la mañana y a vigilar los sábados desde las 10 de la noche. Hay muchas cosas que debemos hablar con Dios, buscar su rostro y esperamos que estés con nosotros y seas de grande bendición. Vamos a orar como siempre para que Dios respalde su palabra y mientras el Señor nos deja predicar y enseñar la Biblia, la palabra de Dios, esperamos que Él haga milagros, que hable a tu vida, que te responda todo aquello que vienes preguntando, que el Señor haga sanidades, prodigios, que se liberten los cautivos. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Ora conmigo. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por este hermoso día que hizo el Señor. Gracias porque hay millones de personas buscando tu rostro en este día. Y yo soy uno, dile allí donde estás, de los privilegiados. Gracias, Señor, porque oigo tu palabra, oigo tu mensaje. Habla hoy a mi vida. Redargúyeme, Señor. Bendíceme. Aliéntame. Dame consejo. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos toda fuerza del mal, todo espíritu maligno, todo aquello que venga a interponerse y ser obstáculo a la enseñanza de la palabra de Dios. Declaramos, Señor, entonces bendición en los aires de este lugar para la predicación y la enseñanza de la palabra de verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estudiar la palabra del Señor y nuestro título de hoy es Misterios y Revelaciones. Misterios y revelaciones. Pues sí, la escritura está llena de misterios y de muchas revelaciones. Vamos a ver solo algunas porque es muy grande y muy amplio el tema. Definamos pues qué es un misterio. Misterio se define como algo muy difícil de entender, algo extraño e inexplicable, no razonable, incomprensible. La etimología de misterio viene del griego misterión, que significa secreto. Es pues un misterio, un secreto. ¿Qué dice la Biblia de los secretos y de los misterios? Es lo que vamos a estudiar hoy. Pero definamos primero revelación. En religión y teología, la revelación divina consiste en descubrir o hacer algo obvio a través de comunicación activa o pasiva con Dios en un acto sobrenatural. La revelación, pues, consiste en descubrir ¿qué? Pues un misterio, algo inexplicable. La etimología de revelación nos dice que viene del latín revelatio y significa acción y efecto de descubrir. Sus componentes léxicos son el prefijo re, que significa hacia atrás, como retroceder, y velum, que es velo, una palabra que el Señor nos ha enseñado toda esta semana, más el sufijo sion, que es acción y efecto. Luego, la etimología de revelación es acción o efecto de quitar el velo, de conocer entonces un secreto, una verdad. Bien, miremos entonces qué nos dice la palabra de Dios acerca de los misterios y de las revelaciones. El libro del Deuteronomio, allí en el Antiguo Testamento, capítulo 29, versículo 29, leo la versión Reina Valera del 60, dice así:
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mira qué sencillo, hermano, lo que Dios nos está diciendo hoy, pero muy claro. Lo que es secreto, pues le pertenece solo a Dios. Él es el que tiene la potestad de dejar que entendamos, descubramos. Él mismo va revelando, lo vamos a ver, pero hay cosas que definitivamente nunca las dejará conocer. Veremos 7 puntos de cómo Dios nos revela lo que necesitamos saber y lo demás seguirá siendo un secreto, pues es así su voluntad. Primer punto, Dios revela solo lo que Él quiere. Estamos en la ascensión de Jesús en el pasaje de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7. Ya el Señor iba a subir hacia el cielo, estaba con sus discípulos, y entonces dice el versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo el Señor, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Antes de irse el Señor, realmente fue lo último que dijo. Fue aclararle a todos que el Dios del cielo es el que revela los misterios que Él quiere revelar. Y sencillamente lo hará cuando a Él le parezca y no nos corresponde a nosotros saberlo. No nos toca saberlo. Debemos vivir confiando en Dios y Él sabe por qué nos revela algo. Ellos preguntaban si el tiempo de este misterio, que no era tan misterio porque ya había sido revelado, ya lo vamos a ver, era este. Estaban preocupados por eso. Pero la restauración de Israel la había profetizado ya Isaías. Vamos a estudiar eso. Jesús aclara que los tiempos, en particular, sobre todo el tiempo, mira, el tiempo, dicen muchos hermanos, es una potestad de Dios. Muchas, hermano, personas que son creyentes hablan todo el tiempo acerca de en el tiempo de Dios, en los tiempos del Señor, en su voluntad, obviamente, pero en su tiempo. Muchos dicen, todavía no es el tiempo de Dios, no era el tiempo de Dios. Bueno, si vamos a hablar de misterio, realmente el misterio en particular de Dios es el tiempo. Es de las cosas que Él no dice. Y por eso es que nosotros vivimos atentos. Siempre, hermano, con los ojos abiertos. Y es una estrategia también de Dios, no decir cuándo, pero sí decir qué. Él dice qué y lo dice al que quiere. Revela porque quiere y como quiere y al que quiere. Pero el tiempo realmente no lo dice. Algún día sí nos lo va a revelar todas las cosas a todos. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 12 dice la escritura, ahora vemos por espejo, como mirándonos a un espejo, oscuramente, porque no tenemos mucha claridad. Mas entonces, se refiere aquí el apóstol Pablo, cuando llegue el momento, cuando ya veamos al Señor Jesucristo, cuando estemos delante de Él, allí veremos cara a cara. ¡Qué hermoso! Ahora conozco en parte, dice el apóstol, pero entonces, o sea, cuando sea el tiempo, conoceré cómo fui conocido. Lo sabremos todo. La Biblia dice que no necesitaremos la fe porque ya la fe en algo que esperamos ya llegó. Las cosas que tenían que pasar pasaron. No deberíamos entonces tener necesidad de esperar más porque ya llegó lo prometido. Estaríamos viendo, hermanos, cara a cara.
No tenemos esperanza porque la esperanza se acabó. Dice la Biblia que lo único que necesitaremos siempre es el amor, pero hoy hablamos de forma muy especial acerca de cómo veremos cuando nosotros lleguemos a la perfección de la que habla el Evangelio. Jesús dio detalles de secretos, hermano, en sus enseñanzas. Vamos a ver un ejemplo. Lucas 13:28 nos dice la palabra: allí será el llanto, dice el Señor, y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Le está hablando él al pueblo del Señor, a los judíos, a los que creían que ya tenían todo por ser los hijos del reino, pero resulta que no, porque no se halló en ellos la fe en Jesucristo. El problema del judío es que piensa que lo tiene todo porque recibió la ley, recuerda eso, y es cierto. Ellos fueron amados, escogidos, muy especiales, lo siguen siendo, pero fallaron en la fe a Jesucristo. Y por eso el Señor les dice que ellos van a ver el reino, pero no van a tener acceso. Ellos van a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob que están en el reino de Dios, ellos y todos los salvos en Jesucristo del Antiguo Testamento. ¿Quiénes fueron estos? Pues hermanos, como Abraham, la Biblia dice que a Abraham le fue contada la fe como justicia. Él no conoció a Jesucristo, pero hermanos, con la fe, porque la fe es autoría de Jesús. La Biblia nos explica claramente que es Jesucristo el autor y el consumador de la fe. Y por eso nosotros somos hijos de Abraham sin ser judíos, sino por adopción. Hermanos, aquí le habla el Señor directamente a su pueblo y les dice lo contrario. Les dice: ustedes van a quedar excluidos. Pero aquí nos revela el Señor algo interesante, que en el reino de los cielos nosotros vamos a estar hablando, si se quiere, con Abraham, Isaac y Jacob. Te podrás sentar con ellos, preguntarles. Será una bendición. Será, hermano, lo que realmente el Señor prometió. Algo sobrenatural e inexplicable. Mira pues la primera revelación que hizo Jesús a través de una enseñanza. Luego Él puede revelar, tiene toda la potestad, un secreto, algo que no debería conocer alguien, pero Él lo reveló en su potestad. Bueno, este pasaje de Lucas complementa, hermanos, esa porción de la palabra que nos habla de la puerta estrecha. Y realmente dice el Señor, la puerta es estrecha, pero nos revela lo que hay allá arriba de una forma muy bonita, queriendo explicar y enseñar a su pueblo para que no se pierda, sino que se arrepienta. Pues nos dice que hay arriba y que a qué acceso podemos tener. El punto número 2 dice la Biblia que Dios nos revela y de lo que nosotros leemos en las Escrituras, pero se lo reveló a sus profetas. Realmente las revelaciones más grandes se las hizo Dios a sus profetas. Nunca el Señor iba a actuar sin revelarle a los profetas, que son las personas llamadas a hablar por Dios. En el libro de Daniel, capítulo 2, 27 al 30, tenemos nuestro ejemplo. Dice la Biblia: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. ¿Qué ocurrió? Recordemos que Nabucodonosor tuvo un sueño terrible, no lo entendió, pero le fue revelado y empezó a buscar por todo su reino quién le podía interpretar ese sueño. Buscan a Daniel, que obviamente no era ni mago, ni era un hombre que veía como los demás, no era un astrólogo, aunque lo pusieron a estudiar astrología y lo pusieron a estudiar magia. Él obviamente no se dejó convencer, sino simplemente lo hizo por obligación, pero su comunión era con Dios. Y nuestro Dios le revelaba a Daniel cosas grandes. Él le dijo: si me busca a mí, pues yo le contesto, porque mi
Percepción viene de Dios, pero usted busca en astrólogos, magos y adivinos. Hay un Dios en el cielo, dice Daniel, el cual revela los misterios. Hoy hablamos de misterios y revelaciones. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y empezó entonces a revelar Daniel, hermanos, al rey lo que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque Dios le reveló a él con sabiduría para que le hablara a este hombre. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios, o sea, Dios, te mostró lo que ha de ser. Hermanos, Dios le puede revelar a una persona que ni siquiera lo conoce. Nabucodonosor no conocía a Dios. Sin embargo, Dios lo estaba usando como un instrumento. Y por tanto, Dios en su potestad le permitió tener sueños. Pero alguien al que sí le revelaba a Dios las cosas, Daniel, vino a explicárselos. Y a mí, dice el versículo 30, me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Qué tremendo. Las revelaciones de Dios pueden ser para cualquiera. El rey no conocía a Dios. Tenía a su favor que Daniel vivía en su reino. Y Dios utiliza a todos, hermanos, para hacerle llegar la información que nosotros no tenemos. Normalmente las revelaciones propias son para que cambiemos, nos arrepintamos y continuemos por el camino de Dios. Por eso debemos pedir a Dios desde este mensaje que Él nos revele lo que necesitamos saber para ir por el camino correcto. Punto número 3. Los misterios son revelados solo a algunos. Ya dijimos que a los profetas es lógico porque ellos hablan por Dios. Pero también hay a otras personas. Mira el libro de Mateo capítulo 13, versículo 10. Dice la escritura en la parábola del sembrador, que ya la estudiamos, pero vamos a hablar específicamente de la revelación. El Señor estudia el propósito de las parábolas, porque a Él le pedían que hablara, que respondiera por qué hablaba por parábolas y no claramente. Entonces dice el versículo 10, acercándose los discípulos después de que ya había predicado, hermano, esa hermosa parábola del sembrador, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas al pueblo? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, ese vosotros vamos a entenderlo, a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, o sea, al resto del pueblo. Oían, como mucha gente va a la iglesia, oyen la palabra, pero no entienden nada. ¿Quiénes son los que entienden y a los que Dios les revela cuando hay, hermano, un mensaje de parte de Dios? ¿A quiénes les es dado saber esos misterios? Lo vemos en Marcos 4, del 10 al 12. Dice la Biblia, hablando del mismo hermano evento, que cuando estuvo Jesús solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Ya habíamos predicado este hermoso tema, pero hoy es maravilloso ejemplo para nuestro estudio. Los que están cerca de Jesucristo tienen el mismo privilegio de los 12 que fueron escogidos por él, o sea, los apóstoles. Si tú y yo estamos cerca de Jesús, buscando entender su palabra, Jesús, por amor, por propia voluntad y por su gracia, nos da a entender los mismos privilegios que le dio a los 12 apóstoles. ¡Qué maravilloso! Esto lo aclara el Evangelio de Marcos. Mira, los que estaban cerca y con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros, luego ese vosotros ya entendimos quiénes son, los apóstoles y los que estemos cerca por su misericordia.
Dice la palabra entonces: a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonados los pecados. ¿Por qué Jesús hizo eso? Esta semana, hermano, hablamos del velo. Acabamos de escuchar lo que significa tener un velo puesto en los ojos. No podré tener ninguna revelación si yo tengo un velo, porque el velo me deja ciegos los ojos. Entonces, lo que el Señor explica es que el resto de las personas que no estaban cerca, ni son los escogidos, no se van a salvar, porque ya tienen en su corazón, hermano, la incredulidad, y la incredulidad no permite que se entienda el Evangelio. Cuando alguien en una iglesia se sienta, es más, dura años, y en el mismo asiento, y oye todas las escrituras, pero no entiende nada, hay un problema de ceguera espiritual, hay un velo en el corazón. Y hay 3 tropiezos, explicamos esta semana en este estudio, que nos impiden conocer el Evangelio de Cristo, que es la salvación. Primero, el velo de la incredulidad. Segundo, hermano, no pertenecerle a Dios. Y tercero, dijo Jesús, hablándole a los judíos, pertenecerle al diablo. Él les decía: vuestro padre el diablo. El Señor era concreto. Por eso es que no lo querían, porque les decía la verdad de una forma terminante, hermano, de una forma muy concreta. Bueno, el Señor dice entonces, con base a este hermoso ejemplo, que solo los que están cerca y los 12 eran los que entenderían los misterios de Dios. Punto número 4. Misterios que no deben ser ignorados. ¿Cómo es eso, pastor? Si un misterio no se conoce, ¿por qué no debe ser ignorado si lo lógico es que nadie lo sepa? Bueno, hay misterios que ya fueron revelados y que muchos los ignoran. ¿Cómo es eso? Romanos 11:25 nos habla, hermanos, acerca de la restauración de Israel. Lo primero que preguntaron, recuerdas en el libro de Hechos 1:6, los que estaban ahí con el Señor: ¿cuándo será que vas a restaurar a Israel? ¿Será en este tiempo? Ellos tenían, hermano, mucho interés en esto. Y Romanos 11, desde el 25, habla de la restauración. Es algo que ya se profetizó, ya se dijo y ya se explicó en el libro de Isaías. Vamos a verlo. La restauración de Israel no era un misterio, ya Isaías lo había hablado, pero la gente lo ignoraba. Se trataba de un misterio, pero Dios lo reveló. El misterio es cuando. Pero aunque lo que falta conocer es el tiempo, y ya dijimos que Dios los tiempos no los dice, sí revela lo que va a pasar. Algunos no saben nada sobre este tema y nosotros como cristianos y creyentes debemos conocerlo para entender, hermanos, lo que pasó con nosotros los gentiles. El versículo 25 dice: porque no quiero, dice Pablo, hermanos, que ignoréis este misterio. Luego es un misterio, pero ya fue revelado, pero nosotros debemos comprenderlo. Ni ellos lo sabían. Mira, para que no seáis arrogantes, nosotros no podemos ser arrogantes en cuanto a nosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, ellos fueron duros, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Todavía estamos en nuestro tiempo, hermanos. Estamos en nuestro tiempo, la plenitud de los gentiles. Llegará entonces otra dispensación donde ya termine la nuestra y empiece entonces la de Israel. A eso se refiere esta palabra. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, y así es, el Mesías, Yeshua, Jesucristo, que apartará de Jacob la impiedad. Eso lo encuentras en Isaías 59:20 y te vas a dar cuenta que aunque era un misterio, fue revelado desde Isaías, pero nunca se dijo el tiempo. Ellos vivían buscando era el tiempo. ¿Cuándo será? ¿Qué día? ¿Qué fecha? Y Dios no revela eso. Reveló que iba a pasar. El versículo 27 dice: y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de nosotros. Ellos son enemigos por causa de nosotros, porque ellos no recibieron esa bendición al no creer en Jesucristo y nos la dieron a nosotros, que no, hermano, éramos los escogidos por Dios para ser salvos, pero como ellos no quisieron creer en el Señor, se nos dio la oportunidad a nosotros. Pero en cuanto a la elección, o sea, ellos fueron los elegidos, son amados por causa de los padres. Eso sí es un privilegio de ellos. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mira, Dios cuando nos regala algo, nos da un don, nunca nos lo va a quitar. Por eso la salvación no se pierde. Y el llamamiento tampoco. Eso es irrevocable. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. La misericordia de Dios fue que como ellos perdieron ese privilegio, nos lo dio a nosotros. Los llamó a celos, porque cuando ellos vieron que nosotros éramos los que recibimos lo que aparentemente era de ellos, pues el pueblo reaccionó. Así obra Dios. Dios siempre es justo, hermano, pero todo lo que hace lo hace en perfección. Así también estos ahora han sido desobedientes, los judíos, para que por la misericordia concedida a vosotros, los gentiles, ellos también alcancen misericordia. Dios también los va a perdonar y los va a restaurar. ¡Qué maravilla! Con Dios nadie pierde, hermano. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad, voy a leer esto una vez, esto es una cosa muy hermosa. Escucha lo que dice el apóstol acerca de las cosas que hace Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué hermoso, ¿verdad? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, escucha, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Hermanos, el Dios de los cielos es maravilloso. Él hizo de dos pueblos uno solo, pero él vino a los judíos y los judíos no lo recibieron. Y ahí nació nuestra oportunidad. Nosotros no nacimos en Israel, somos de otras naciones, pero Dios también tenía un plan para nosotros. Y como los judíos no recibieron al Salvador, nosotros lo recibimos. Pero hay que tener cuidado, dice el apóstol, no se vayan a jactar de eso. Acuérdense que ellos sí tienen el amor, la elección, les dieron la escritura, la palabra y la ley. Luego, hermanos, esa bendición Dios no la quita. No perdamos lo que Dios nos dio. Nunca tuvimos derecho, pero Él, en su infinita misericordia, nos lo regaló. Ese misterio, hermanos, nos lo revela el Señor. Hoy nos lo está revelando. Qué maravilloso es Dios. Estamos entendiendo por qué nosotros tenemos acceso a algo que no deberíamos. No hicimos nada para ganarnos semejante bendición. Pero los que pensaron que lo tenían por derecho propio, lo perdieron. Ahora Dios va a hacer algo maravilloso para que lo recuperen. Punto número 5. Misterios de Jesús y su iglesia. Bien, acá hay un comparativo muy lindo. Efesios 5:30 al 32 nos dice, porque somos miembros, dice Pablo, de su cuerpo. Habla de la iglesia. De su carne y de sus huesos está comparando. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto lo vemos desde el libro del Génesis. Esa fue la orden que dio Dios desde Abraham, que el hombre y la mujer debían irse de sus casas, mirar el camino que Dios les va a mostrar, se unirán y los dos ya no son dos, sino uno. Y mira cómo lo llama
el apóstol Pablo en el versículo 32. Grande es este misterio. ¿Cómo es eso de que dos ya no son dos, sino son uno? Es un misterio. Y la Biblia habla de ese misterio. Y el apóstol habla de que es grande el misterio. ¿Y qué tiene que ver eso con la iglesia? Pues que la comparación, hermano, más hermosa que hay entre el amor de un hombre y una mujer que se unen es Dios y su iglesia. Ya no son dos, sino uno. Igual será, hermanos, Cristo con su iglesia. Nosotros estamos en Cristo como Él está en el Padre. Esa es realmente la gran verdad, la doctrina que debemos entender. Es un tema espiritual, por tanto debemos entenderlo por fe. Malaquías capítulo 2:15 nos refuerza, hermanos, este hermoso concepto, el misterio de ser una sola carne. Dice la palabra, ¿acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? Esta versión es la Dios habla hoy. Si la quieres buscar, es Dios habla hoy. Malaquías 2:15 y 16. Te repito, ¿acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? Mira lo que busca Dios, que también lo hemos estudiado y lo repetimos porque son ejemplos perfectos para nuestro estudio. Lo que busca Dios cuando dos sean uno solo es que haya una abundancia tan grande de espíritu que llegan a nuestros hijos, y esa es la descendencia que buscó Dios. Ese es el propósito del Señor, que dos sean uno. Cuídense entonces, dice el Señor, ustedes, pues de su propio espíritu, y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. Hermanos, lo que más, con más frialdad e irresponsabilidad se toma hoy en la vida es el matrimonio. El Señor, hermano, no está jugando. La verdad es que el mundo ha hecho las cosas mal. Se casan y a los 8 días se separan. Y Dios está diciendo que tengan cuidado porque no saben del pacto de algo sobrenatural que es espiritual. La gente solamente ve la carne, que no hay problema, que usted se puede separar y puede conseguir esposa en cualquier lado o la esposa, cualquier esposo en cualquier sitio, pero no es así espiritualmente. Cuando hay un solo espíritu y son dos, hermanos, cosas tremendas que no conocemos suceden. ¿Qué son eso, pastor? Un misterio, como dice Pablo. Por eso obedezcamos y creámosle a Dios, que si así debe ser, hermano, de cuidadoso el hombre y la mujer, pues que lo sean. Mira, no le faltes a la esposa o a la mujer, dicen algunos de su juventud. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice, cuiden pues de su propio espíritu. Ahí donde debemos cuidarnos nosotros. Y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. La mayoría de la gente que no conoce a Dios, que no tiene a Dios, dice, lo que pasa es que ustedes tienen allá un Dios que es muy aburrido, con la misma persona toda la vida. ¿Quién dijo eso? Hermanos, no conocemos. Estamos hablando hoy de misterios. Pero si a mí no me importa lo que piensa Dios, entonces yo ya estoy por fuera. Tengo el velo, que es al cual se refiere Dios en cuanto a la falta de conocimiento de quién es Él. En los esposos hay abundancia de espíritu. Ya no son dos, serán uno. La misma fidelidad busca Dios en su iglesia. Al final seremos uno con Jesús. Punto número 6. Revelación por el Espíritu Santo. Juan 16:12 nos dice, aún tengo muchas cosas que deciros, dice el Señor a sus discípulos, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Qué les dijo? Que había algo misterioso, secreto, no las pueden llevar. Hoy no se las puedo decir, no son capaces. Mira que Dios también vigila y cuida eso. Por eso no revela todo, porque a veces si Él dijera todo, no podríamos aguantar semejante, hermano, privilegio.
Seríamos incapaces. Dios sabe hasta dónde nos puede decir. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahí sí cambia la situación. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice el Señor, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice Jesús. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, la revelación por el Espíritu Santo es algo glorioso porque el Señor Jesús se fue. Pero Él dijo, no se preocupen, yo tengo muchas cosas que decirles ahora, no son capaces, pero va a venir alguien que es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, quien habla por mí, tomará de lo mío que les va a enseñar, Él les va a decir las cosas que han de venir. El Espíritu Santo, quien está con nosotros y en nosotros, nos revela, busca en oración a Dios. El Espíritu de Dios nos habla. Tienes que tener fe para que el Señor realmente conteste lo que tú tanto vienes preguntando. El último punto, el número 7, habla de la revelación en la oración, algo particular, algo tuyo. Dios revela para todos, escribieron la Biblia y los profetas es acceso, hermano, para todos los que lean la Biblia. Muchas cosas es para todos, hay cosas que solo son para ti. Libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Dice la escritura, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré, escucha, grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Las ocultan los misterios. ¿Cómo van a haber revelaciones? En oración. Si tú clamas, Él responde y te va a revelar eso que está oculto, que no entiendes. Si tienes una pregunta, tienes que empezar a clamar, tienes que creer. Recuerda que el pueblo de los judíos tenía acceso, hermano, a una bendición que venía de sus padres, pero se halló incredulidad en ellas. Dios encontró más fe y más amor en los gentiles, no en todos como todo el ser humano, pero sí en muchos. Por eso se nos dio esta hermosa oportunidad. Busca a Dios, pero con fe. Cree que te va a hablar, cree que te va a revelar cosas que están ocultas y que tú necesitas saber. Hermanos, Jeremías 33, desde el versículo 6, vamos a ver el contexto de esta palabra, qué fue lo que le dijo realmente Dios a Jeremías. Él dice, aquí yo les traeré sanidad y medicina. Venía una bendición grande y les estaba yendo muy mal. Los había sitiado los enemigos, hermanos, los habían quemado. Y dice el Señor, los voy a curar, les revelaré abundancia de paz y de verdad. Venía la bendición. ¿Y cómo sabía Jeremías? Pues metiéndose con Dios. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Hemos estudiado, hermano, en todo este contexto de esta palabra que el Señor nos regala hoy acerca de la restauración de Israel. Mira, les volvió a decir, los voy a restablecer, los voy a restituir, los voy a colocar nuevamente donde estaban y los voy a perdonar. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Dios, hermano, es un papá bueno. Sabe, hermano, cómo manejar las cosas que aparentemente son malas, pero realmente, aparentemente también son buenas. Si Él puede cambiar una situación, hermanos, será para bendición. Mira esa revelación tan linda que le regala al profeta simplemente porque le dio una instrucción. Clama y yo te enseño cosas profundas, cosas que nadie entiende, que no han sido reveladas. Yo te las revelaré. Viene bendición. Y él como profeta tenía que enviar este mensaje a todos, hermanos, el pueblo de Dios que estaba dividido, Israel y Judá. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones en la tierra, que habrá oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Mira la tremenda revelación
que había para el pueblo. Esto lo debes conocer tú, lo debo conocer yo, porque nosotros tenemos bendición, hermano, a través de los judíos. Es cierto, ellos se apartaron, siguen la ley, nosotros seguimos la gracia a Jesús, pero eso no los hace a ellos, hermanos, que sean menos, al contrario. Debemos entender estas bendiciones para este pueblo. Mira, así ha dicho el Señor: en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa del Señor, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio. Así ha dicho el Señor. Mis hermanos, revelaciones y también misterios. Todo eso trae la Biblia, pero Dios es bueno y nos los deja conocer. Los que no conocemos es porque no aguantamos. Todavía hay cosas que Dios sigue revelando, pero su misericordia es grande. Jesús reveló muchas y nos da más conocimiento acerca de lo que viene para nosotros. Sigue confiando en Dios, porque Dios lo que tiene para nosotros es algo que no cabe en la mente de los hombres. Que Dios te bendiga grandemente, y si el Señor nos lo permite, estaremos en el próximo mensaje de domingo, una vez más, enseñando por su misericordia la palabra de verdad. Que Dios te bendiga y te guarde, y una victoria grande del Señor.